Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo deberíais cambiar la alimentación en el caso de entrenar más de una vez al día. Cuando el entrenamiento total se reparte en varias sesiones a lo largo del día, esto afecta también de la misma manera al reparto de los nutrientes de la alimentación. En función del reparto de sesiones de entrenamiento tendremos, vamos a decir, que hacer particiones también en el reparto de alimentos a lo largo del día. Una forma de pensar o de plantearnos nuestra dieta en esas sesiones múltiples de entrenamiento sería como si cada sesión de entrenamiento tuviese su pre y su post entrenamiento, aunque si tenemos dos sesiones continuas, el post y el pre de esas dos sesiones podrían ser una única ingesta, es decir, vamos a hacer como si fuesen ciclos que si se solapan las podemos juntar para evitar tener demasiadas ingestas pequeñas que nos podrían llevar a tener mayor sensación de hambre y por lo tanto a superar la ingesta. Tampoco deberíamos hacer comidas excesivamente abundantes, de ahí que debamos repartir en función del número de entrenamientos para evitar que se produzca un conflicto importante entre una comida muy abundante y la proximidad, por ejemplo, de un entrenamiento posterior. Siempre deberíamos dejar pasar al menos 2 horas o 2 horas y media, y mejor si son 3, después de una ingesta abundante de alimentos, como os digo, para poder tener terminada prácticamente esa digestión y evitar que interfiera en esos entrenamientos. También podemos planificar las ingestas más abundantes, por ejemplo, posteriormente o a los entrenamientos más intensos y previamente a los menos intensos para evitar también, como os digo, esa interferencia en el reparto de recursos, es decir, en la sangre que llega a los diferentes lugares de nuestro cuerpo. Vamos a tener una mayor eficacia si nuestro organismo se concentra únicamente en uno de esos dos procesos, o mejora del movimiento o absorción o proceso digestivo. Y en ese caso tendremos un mejor rendimiento. Este reparto de comidas a lo largo del día nos puede implicar el no hacer únicamente 2 o 3 ingestas, sino llevar a unas ingestas, vamos a decir, de 4, 5 o incluso 6, es decir, un mayor reparto de ingestas a lo largo del día, tratando de que no sean demasiado escasas para evitar estar con sensación de hambre permanente, porque eso nos puede llevar a picotear entre horas, incluso comidas que no estén programadas, y de esa manera a alterar el equilibrio o el balance energético total de nuestra alimentación. Dos de las claves que debemos tener en mente a la hora de mejorar ese aporte dietético con varias sesiones de entrenamiento es que tenemos que ser capaces de proporcionar la energía necesaria para el entrenamiento y al mismo tiempo la recuperación rápida para ser capaces de realizar otro entrenamiento posteriormente. Para una rápida recuperación necesitamos un aporte importante de carbohidratos y de proteínas. Carbohidratos que además también son necesarios como fuente de energía para la previa a la realización de esos entrenamientos. ¿Esto a qué nos lleva? A un aumento en el aporte de carbohidratos, sobre todo de absorción más o menos
rápida. Y en este caso nos puede resultar muy interesante el consumo de carbohidratos refinados, vamos a decir no completamente refinados, pero sí el pan, la pasta o el arroz blanco, especialmente el arroz blanco, que es de muy fácil digestión, muy fácil absorción y utilización por parte de nuestro organismo. El consumo de patatas, por ejemplo, lo podríamos dejar posteriormente al último entrenamiento, ya que su absorción es un poco más lenta, pero nos puede servir también para la recuperación del glucógeno muscular asociado al consumo de proteínas también de alto valor biológico. Es decir, el reparto de los diferentes alimentos entre sesiones de entrenamiento, en ellos se debe priorizar el consumo de proteínas, de carbohidratos y también de hidratación y de fruta, que sería algo que nos proporciona carbohidratos, hidratación y sustancias bioactivas al mismo tiempo. Me refiero a las frutas. Ese consumo de fruta puede resultar muy beneficioso también en las personas que tienen varias sesiones de entrenamiento a lo largo del día, ya que favorece o ayuda muchísimo también a la recuperación muscular. Las personas que tienen varias sesiones de entrenamiento a lo largo del día también deben tener en cuenta que deben planificar adecuadamente el descanso, no solo entre sesiones, sino en el total de descanso para conseguir una mejor recuperación. Pero bueno, esto es algo que formaría parte de los planes de entrenamiento. Pero sin embargo, favorecer el descanso nocturno también puede depender de la ingesta de alimentos en el último momento del día, que siempre debemos priorizar el consumo de alimentos de fácil digestión. Es decir, si yo tengo que repartir alimentos a lo largo del día en varias sesiones de entrenamiento, que ya hemos dicho que necesitamos digestiones más fáciles, rápidas, para evitar entorpecer esa utilización, ¿no?, del torrente sanguíneo en el sistema digestivo o en el muscular. En este caso, para favorecer el descanso nocturno, yo os recomendaría que reservéis, por ejemplo, el consumo de huevos o de pescado blanco, que suelen resultar, bueno, favorecedores o inductores del descanso nocturno, así como también el consumo de lácteos fermentados, como por ejemplo el yogur. Las carnes blancas, carnes rojas, pescados azules deberían utilizarse entre esos entrenamientos, es decir, en comidas principales. ¿Cuáles serían las comidas principales? Una, la última, posteriormente a todos los entrenamientos. Otra tendría que ser una intermedia, de esas que solapamos dos, y a ser posible en horario diurno, para tener una mejor biodisponibilidad de los nutrientes que nos aportan los alimentos que vayamos a introducir en esa ingesta principal. Y la tercera ingesta principal sería la previa a a la primera sesión de entrenamiento, es decir, lo que correspondería al desayuno, que deberá ser también más abundante, más energético, para preparar el cuerpo para esos entrenamientos sucesivos que van a ocurrir a lo largo del día. Y en el medio, como os digo, ingestas intermedias que nos ayuden a recuperar y a preparar el cuerpo para el siguiente entrenamiento. En algunos casos, cuando esas sesiones de entrenamiento vamos a transformarlas, por ejemplo, entrenamientos podríamos tener uno por la mañana y otro por la tarde. Ahí tendríamos esa comida principal del mediodía, que es la que nos permite una mayor ingesta de alimentos. Podríamos tener un post-entrenamiento después del de la mañana, antes de la comida principal, y un pre-entrenamiento antes de la comida o del entrenamiento de la tarde. Pero ¿y si transformamos esas sesiones de entrenamiento, por ejemplo, en una competición
por fases en las cuales se compite, es decir, necesitamos el máximo rendimiento en diferentes momentos del día, ya que vamos pasando diferentes fases y nuestro cuerpo se tiene que recuperar para la siguiente competición, para empezar en condiciones óptimas. Y en ese caso podríamos necesitar también la utilización de suplementos que son más rápidos de tomar, más rápidos en algunas ocasiones también de digerir y más fácil complementar durante esos momentos la ingesta de esos carbohidratos que necesitamos, de esas proteínas. Los carbohidratos generalmente son de muy fácil digestión, es decir, es muy fácil tomar alimentos que nos proporcionen carbohidratos, pero las proteínas necesitan un proceso digestivo más largo y en esos casos, si esas diferentes fases de la competición son relativamente cercanas una tras otra, evidentemente podemos no tener tiempo suficiente para digerir esos alimentos y por lo tanto nos podríamos beneficiar también de la utilización de algunos suplementos que combinen carbohidratos con proteínas, con grasas saludables y también con un suficiente aporte o variado de vitaminas y minerales. Y hay sustancias bioactivas que favorezcan el efecto antioxidante y antiinflamatorio. Como suplementos tenemos para todo, también podemos utilizar este tipo de suplementos en esas fases intermedias, como digo, de una posible competición por fases o por etapas. Así que en este caso nos podría resultar útil una valoración también un poco diferente de esas ingestas intermedias que tienen que ser pequeñas y de fácil digestión, pero que nos ayuden a recuperar y prepararnos para la siguiente fase. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.